porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, Bendecidos y exaltados el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por concedernos el privilegio una vez más de estar delante de su presencia y oponernos a su palabra. Vamos a orar para así ponernos delante de la presencia del Señor para estar viendo la palabra de Dios en este día. Padre, le adoramos y le bendecimos. En esta hora venimos delante de su presencia, Padre, y nos presentamos delante de usted, Señor, reconociendo, Padre, que siervo inútil, Señor, somos delante de usted, Señor. Ahora, Padre, le pido, Dios amado, que mis debilidades, Señor, no sean un obstáculo, Señor, para que su palabra, Señor, pueda ser expuesta. Señor, tenga misericordia de tu siervo y mire, Señor, al pueblo, Señor, que se pondrá en esta hora su palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Quiero leer ese versículo de las Escrituras y vamos a ver la palabra del Señor. Juan 19, 30. Por ser palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, bendito es el nombre del Señor, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a estar viendo la palabra del Señor en este día bajo el tema gracia inmerecida. Bendito es el nombre del Señor. Cuando hablamos de gracia y gracia inmerecida, estamos hablando de regalo. Estamos hablando de que un regalo, gloria al Señor, un regalo que nosotros recibimos es algo que no se gana, es algo que no se merece. Muchas veces entendemos que un regalo nosotros no los merecemos y entendemos que somos dignos de recibir muchas veces algunos regalos en nuestra vida. Lo cierto es que si usted merece algún regalo, dejaría de ser un regalo. Y si usted se gana un regalo, dejaría de ser un regalo. Sería una paga, no un regalo. Así que en este día, ese es el tema del Señor, un regalo prácticamente inmerecido. Gracia inmerecida sería un regalo inmerecido, ¿verdad? Como todo buen regalo, ni se gana ni se merece. Todo buen regalo ni se gana ni se merece. Nadie puede hacer nada para ganar un regalo.
algo que no se trabaja para merecerlo. Si usted trabaja para merecer un regalo, entonces sería una paga y no un regalo. Entonces, vemos ahora esta frase que forma parte de las 7 palabras de Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario. Estas 7 frases de nuestro Señor Jesucristo en los momentos más cruciales de su vida pronunció estas 7 palabras conocidas como las 7 palabras de la cruz. Siempre entendemos que las últimas palabras de una persona antes de morir son de vital importancia. Pero me impacta sobremanera que las palabras que Jesús pronunció no fue simplemente antes de morir, sino en el mismo proceso de su crucifixión, prácticamente el mismo proceso de muerte. Porque una persona puede pronunciar palabras bajo el estrés o la presión, sabiendo que en unas cuantas horas va a morir, pero Jesús las pronunció no porque se le dio la oportunidad de que se expresara antes de morir, sino que la expresó en el proceso de su muerte. Para nosotros es de vital importancia observar estas 7 palabras, aunque no vamos a hablar de las 7 palabras en específico, pero sí vamos a citarlas, porque nos vamos a concentrar solamente en esta palabra: consumado es. Bendito sea el nombre del Señor. Según la palabra del Señor en Lucas 23:34, dice la palabra del Señor, aleluya, en el Evangelio de Lucas 23:34, que el Señor, la primera palabra que pronunció fue: perdónanos. Bendito sea el nombre del Señor. La segunda palabra que pronunció en Lucas 23:43, y fue: gloria al Señor, desde hoy estará conmigo en el paraíso. La tercera palabra que Jesús pronunció en la cruz del Calvario fue la palabra, gloria al Señor, se encuentra en Juan 19:26, mujer, he aquí tu hijo. Y cuando veo estas 3 primeras palabras que el Señor pronuncia en la cruz del Calvario, me capta completamente la atención, amado, del amor de Dios para sus criaturas predilectas. Usted y yo fuimos formados de una manera distinta en la creación. Dios formó todo cuando formó con el aliento de su palabra. Pero a nosotros, amados, el Señor nos hizo con sus propias manos. Nos tomó del lodo, bendito sea el nombre del Señor, de la tierra, formó un muñeco de barro y sopló aliento de vida en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero antes del Señor formarnos y darnos aliento de vida, el Señor, bendito sea el nombre de Jesús, cogió, bendito sea el nombre del Señor, y preparó todo lo que necesitábamos en esta tierra para vivir. Nos puso allí en el huerto del Edén y nos dejó todo lo que necesitábamos. Creó el universo, creó la tierra, creó los mares, creó el agua dulce, el agua que podíamos tomar. Bendito sea el nombre del Señor. Creó todo cuanto necesitábamos. Y ahora, viendo esta palabra, me capta, porque las primeras 3 palabras tenían que ver primeramente, gloria al Señor, con nosotros. Aún todavía ahí en la cruz del Calvario, el Señor estaba completamente pensando en nosotros. La primera palabra fue el proclamar el perdón sobre nosotros. Perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces esa fue la primera frase que salió del Señor, fue proclamar el perdón. Yo quiero que usted entienda, bendito sea el nombre del Señor,
Señor, que sin el perdón de Dios, aleluya, nosotros quedaríamos completamente condenados a un infierno, a una eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Luego del perdón, gloria al Señor, si vemos en un orden estas palabras, gloria al Señor, lo primero que usted y yo necesitamos recibir del Señor es el perdón de nuestros pecados. Para nosotros poder estar en amistad con Dios, lo que necesitamos es recibir el perdón de nuestros pecados. El perdón, aleluya, que nosotros necesitamos en nuestra vida para que esa enemistad que hay entre nosotros y Dios sea quitada. Necesitamos ese perdón de nuestros pecados. Así también, gloria al Señor, vemos de inmediato, gloria al Señor, que la palabra que dice a aquel, gloria al Señor, preso, aquel hombre que estaba también crucificado con él, dice que cuando él, gloria al Señor, le dijo que se acordara de él, bendito sea el nombre del Señor en su reino, Jesús inmediatamente dijo: desde hoy estará conmigo en el paraíso. Vemos esa gracia del Evangelio, que no importa, hermanos, cuánto pecado usted haya cometido, no importa cuántas cosas usted haya hecho aberrante en su vida, aleluya, cuando usted viene a Cristo, aleluya, Él puede perdonar. No importa cuál sea el pecado que haya cometido, Él te puede perdonar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vemos primeramente que Él pronunció la palabra de perdón, la palabra de gracia y misericordia al vil pecador en los últimos instantes de su vida. Bendito sea el nombre del Señor, porque mostró arrepentimiento. Y luego, gloria al Señor, mujer, he aquí tu hijo. Y eso muestra el cuidado, la gracia de Dios para con nosotros, esa gracia de Dios para con nuestra vida, amados hermanos. Así que luego que el Señor, aleluya, le dice, gloria al Señor, he aquí tu hijo, está demostrando que Dios tiene cuidado de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Cuánto cuidado no tendrá el Señor, aleluya, de nosotros, si tiene cuidado de toda su creación, si tiene cuidado de las aves de los cielos, si tiene cuidado de las criaturas. No tendrá cuidado de aquellos que ahora son hijos de Dios, porque si usted recibió el perdón, si Dios le declara que desde ese día estará usted en el paraíso, y luego, gloria al Señor, vemos que el Señor declara que tiene cuidado, gloria al Señor, de la humanidad. Así, gloria al Señor, me lleva la Escritura a Génesis capítulo 3, versículo 21, y me recuerda, gloria al Señor, cómo el hombre, después que desobedeció a Dios, obedeciendo al enemigo, gloria al Señor, luego que decide entrar en una franca desobediencia, bendito sea el nombre del Señor, dice que el hombre se hizo vestidura, gloria al Señor, de hoja de higuera, bendito sea el nombre del Señor. Y luego, gloria al Señor, vemos que el hombre fue expulsado del huerto del Edén. El hombre estaba fuera de la presencia de Dios. El hombre estaba, gloria al Señor, quizá ahora desnudo, expuesto, gloria al Señor. Pero me impacta ver Génesis capítulo 3, versículo 21, que dice que aún todavía en la condición de transgresión del hombre, en la condición de pecado del hombre, dice la palabra del Señor, que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Aún todavía en esa condición en que nosotros habíamos fallado a Dios, Dios tuvo misericordia y dice que le hizo túnica de pieles, le hizo ropa el Señor para vestir al hombre pecador. Bendito sea el nombre del Señor. La siguiente frase es que el Señor mencionó luego de haber mencionado estas primeras tres frases que acabamos de brevemente así verla por encima, gloria al Señor. Estas primeras tres frases donde
lo que mencionó fue el perdón de nuestros pecados, aleluya, la gracia, ¿verdad? Gloria al Señor, de entrar al reino, gloria al Señor, y el cuidado para con nosotros. Luego entonces, gloria al Señor, el Señor entra ahora, gloria al Señor, en una etapa, gloria al Señor, de su crucifixión, donde se encuentra ahora, gloria al Señor, cargando el pecado de la humanidad, y se encuentra ahora completamente como se encontraría un hombre sin la gracia del Señor, sin la presencia de Dios. Mateo 27:46 dice la palabra del Señor que el Señor Jesús, en ese momento de agonía, en ese momento donde Él estaba con sus manos traspasadas por clavo, en ese momento donde sus pies estaban traspasados con clavo, en ese momento donde Él estaba quizás pasando sus momentos cumbre en su vida, en el momento de crucifixión, dijo que ya llegando la hora novena, dice que Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amados hermanos, estas palabras que Jesús pronuncia es la palabra de dolor y angustia, de no sentir la presencia de Dios en medio del proceso, bendito sea el nombre del Señor, que está pasando en la crucifixión. Ya en la hora novena el Señor no sintió más la presencia de Dios. Ahora el Señor, aleluya, que está cargando el pecado de la humanidad sobre su cuerpo, en la presencia de Dios, ahora no está con él. Mire, hermano, gloria al Señor. ¿Cuántas personas pasando por enfermedades, por situaciones difíciles en su vida, y la peor agonía de su vida no es la enfermedad? La peor agonía de su vida no es el proceso. La peor agonía de su vida es que esté en el proceso sin Dios. La peor agonía de su vida es que esté pasando por un proceso de su vida donde Dios no esté en medio de ese proceso. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermanos, gloria al Señor, hay personas enfermas, ungidas por la sangre de Cristo, que el proceso lo pasan, gloria al Señor, sin mayores angustias, porque en la angustia, el desespero, gloria al Señor, de no tener a Dios hace peor el proceso. Eso me lleva a pensar, gloria al Señor, en el Salmo 16:6, gloria al Señor, donde la palabra del Señor dice que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. O sea, el salmista está hablando de un proceso que está pasando en su vida, pero el proceso que está pasando dice que es en un lugar deleitoso. O sea, tus cuerdas me cayeron, pero me cayeron en un lugar deleitoso. O sea, en un lugar donde él, en medio del proceso, podría decir que tenía la presencia de Dios con su vida. Sus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. O sea, que usted en medio de un proceso pudiera proclamar que si Dios está ahí, hay deleite en medio del proceso. Hay paz, hay tranquilidad, porque sabemos que este tabernáculo, este cuerpo, aleluya, a medida que se va deshaciendo, el interior no obstante va creciendo de día en día.
y sabemos que este cuerpo, que esta sangre, ni esta carne van a heredar el reino de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Así, amados hermanos, vemos entonces las últimas palabras de Jesús. La siguiente la vemos en Juan 19:28, cuando pronunció la palabra tengo sed. Juan 19:28, tengo sed, y para nosotros es de vital importancia esta palabra, sabiendo ahora que el Señor está declarando con su boca una necesidad humana. Que el Señor estaba aquí clavado en la cruz del Calvario, bendito sea el nombre del Señor, en mi condición, en su condición. Y Él dice, yo tengo sed. Y declara esa condición humana, bendito sea el nombre del Señor. Y la última palabra entonces en Lucas 23:46, entonces dice, Padre, en tu mano escomiendo. Bendito sea el nombre del Señor. No, la penúltima palabra 19:30, donde acabamos de leer, y la última entonces en Lucas 23:46, que dice, Padre, en tu mano encomiendo, aleluya, mi espíritu. Y allí, gloria al Señor, el Señor, aleluya, pereció. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahí fue donde nos quedamos, donde leímos al inicio Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es la palabra que la última palabra o la penúltima palabra que el Señor pronunció fue consumado es. Y esta palabra con el Señor hace alusión a una cancelación total de la deuda, a una cancelación total, a un pago total, a una culminación de una encomienda, pero básicamente la cancelación total de una deuda. La palabra es sabatani, bendito sea el nombre del Señor, y esta palabra hacía alusión, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, a una cancelación de la deuda, totalmente, aleluya, a una cancelación, aleluya, de cualquier contrato o cualquier deuda. Pero Jesús no estaba en la cruz del Calvario porque le estaban quitando la vida. Jesús estaba en la cruz del Calvario, bendito sea el nombre del Señor, porque había, aleluya, un designio de parte de Dios, y es que Dios había determinado que su Hijo Jesucristo moriría en la cruz del Calvario, porque nosotros necesitábamos la necesidad de un Redentor. Según Juan capítulo 10, versículos 17 a 18, dice la palabra del Señor, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, dice el Señor, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice el Señor. Entonces aquí vemos, aleluya, que Jesús, aleluya, no fue que fue crucificado simplemente, aleluya, porque quisieron crucificarlo, sino que había un designio de Dios, aleluya, de que el pecador tenía que morir. Y cuando Jesús dijo, tengo sed, aleluya, estaba declarando que estaba en un cuerpo humano como usted y yo, y alguien tenía que pagar, aleluya, por la condenación del pecado, que la condenación del pecado es muerte, según Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces había alguien que tenía que morir en mi lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ese alguien tenía que ser perfecto, tenía que ser sin tacha, tenía que ser sin pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Había un decreto dado por Dios en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15. Y ese
decreto, gloria al Señor, fue un decreto, gloria al Señor, donde Dios pronunció, gloria al Señor, una sentencia sobre Satanás, gloria al Señor, que el Señor lo reprenda, donde un día, gloria al Señor, Jesús de Nazaret vendría, gloria al Señor, para rescatarnos, aleluya, de esa esclavitud del pecado, para sacarnos, aleluya, de sus redes, de sus garras. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Jesús, aleluya, pronuncia esta palabra, gloria al Señor, está cumpliendo con esta sentencia que ya Dios en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, había dado al enemigo, donde Jesús le iba a herir en la cabeza, donde Él lo iba a destruir. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la victoria de Cristo estaba en una cruz, en un madero clavado. Esa era la victoria de Cristo para rescatarnos a nosotros del mundo perdido donde estábamos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que nosotros tendríamos que ser libertados de la esclavitud del pecado. Nosotros teníamos que ser rescatados de ese pecado donde vivíamos, donde estábamos sumergidos en una condenación eterna. Porque sabe que el enemigo, amado amigo que nos escucha, el enemigo te va a dar mucho deleite aquí en la tierra. Te va a involucrar en los placeres de este mundo. Te va a hacer vivir, gloria al Señor, cosas que tú entiendes que son los mejores momentos de tu vida. Pero si eso que tú estás viviendo está apartado de la voluntad de Dios, déjame decirte que eso es una trampa, que es un engaño del enemigo. Y que ese engaño, gloria al Señor, te va a llevar a una condenación eterna. ¿Sabe qué hace el enemigo? Después que te hace tener ropas viles, después que te hace envolverte en el pecado, gloria al Señor, Él mismo va a ir aquel día para acusarte delante de Dios. Según Zacarías capítulo 3, versículo 1, dice que Zacarías 3:1, que le mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su derecha para acusarle. Dice que aquí había entrado, había subido el Señor, había subido Satanás delante de la presencia del Señor para acusarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero así mismo es que el enemigo hace, gloria al Señor. Te hace cometer pecado, te hace andar, aleluya, fuera del estándar de Dios, para un día Él llegar a la presencia del Señor y ser el acusador de nosotros. Él no va a ir aquel día para defenderte y decirte: no, fue que yo lo engañé y lo hice caminar en el pecado. No, Él va a ir allí para decirte: Él pecó y me pertenece, porque Él no caminó conforme a tu voluntad, Señor. Él no caminó conforme a la voluntad de Dios. Entonces ese día, tú quedarás excluido del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esa gracia inmerecida que recibimos de parte del Señor, esa gracia inmerecida que recibimos de parte de Dios, ese regalo de vida eterna, bendito sea el nombre del Señor, fue algo que ocurrió en la cruz del Calvario cuando el Señor pronunció: consumado es. Es triste ver que muchas personas ya lavadas por la sangre, regeneradas, siendo hijos de Dios, siendo nuevas criaturas, aún todavía entienden que tienen que hacer algo adicional para ser salvos, que aún todavía su salvación no está incompleta,
que aún todavía su salvación, aleluya, necesita, aleluya, ser completada. Mira, amado amigo, déjeme decirle, la palabra consumado es cancelación total de tus deudas. El día que Cristo murió en la cruz del Calvario, Él completó la obra de redención en tu vida. Tú no necesitas añadirle a lo que ya Cristo hizo. Tú lo que necesitas es entender el propósito de Dios en tu vida. Lo que necesitas es entender que lo que ya Cristo hizo en tu vida satisfizo todos los espacios celestiales delante de la presencia de Dios. Ya Dios quedó satisfecho con la enemistad que había entre nosotros y Él. En el día en que recibiste a Cristo como tu dueño y Señor y Salvador de tu vida, ese día Jesús pagó por todos tus pecados. Ya tú no tienes que pagar por ellos, ya el Señor pagó por ellos. Así que tú no tienes que andar, bendito sea el nombre del Señor, queriendo pagarle a Dios lo que ya fue pago en la cruz del Calvario. Esa palabra consumado es la anulación total de la deuda que tú tenías con Dios. Fue pagada totalmente con un solo sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Ahora a nosotros los que nos queda, luego de haber recibido ese maravilloso regalo de salvación y vida eterna, es caminar bajo el propósito de Dios. Uno de los pasajes que mejor revelan este hecho de Jesús en la cruz del Calvario lo vemos en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor que esta palabra de Colosenses envuelve con una claridad la palabra que el Señor pronunció en la cruz del Calvario: consumado es. Dice que fue anulada el acta de los decretos que había contra nosotros. Si la deuda que había contra nosotros fue anulada, bendito sea el nombre del Señor, entonces quiere decir que ya usted no tiene que ir a pagar nada por eso, porque ya cuando usted vaya, si su deuda está cancelada, bendito sea el nombre del Señor. Dice que esa deuda era contraria. Y dice la palabra del Señor que el Señor la quitó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario. Quiere decir, gloria al Señor, que la deuda que a mí me condenaba, aleluya, a una condenación, aleluya, del infierno, a una condenación eterna en el infierno, dice que era que Jesús, el día que murió en la cruz del Calvario, se la quitó al enemigo. Dice que la anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. Jesús la quitó de medio y la clavó en la cruz. Yo no sé si usted está entendiendo eso. Ya no hay deuda. Fue pagada totalmente con un solo sacrificio. Ahora, la única arma del enemigo contra tu vida era esa acta que te acusaba delante de Dios. Es la única alma del enemigo, es el alma del pecado que él tenía para ese día sacarla y decir: aquí están sus pecados. Según Colosenses capítulo 2 dice que se le fue quitada el día que usted recibe a Cristo en la cruz del Calvario. Le quitan ese derecho, le quitan esas armas a Satanás y lo despojan. Entonces ya usted no tiene ningún derecho de llevarlo a la corte y sentenciarlo,
o pedir sentencia para Él, porque Él no sentencia a nadie, Dios quien sentencia. Pero Él no tendrá derecho de pedir sentencia contra usted, porque ese día no hay ninguna acusación contra usted, porque ya Cristo tomó mi lugar. Cristo tomó su lugar. Dice que entonces, el versículo 15, Colosenses capítulo 2, versículo 15, y dice que despojó a los principados y a las potestades y la exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz de Calvario. Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice que los principados y las potestades fueron despojadas. Fueron despojadas, amados hermanos. No es que ellas tienen algún derecho sobre su vida. Entonces ya usted tiene que vivir una vida, bendito sea el nombre del Señor, en gratitud a Dios. Recordamos ese sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario y recordamos que eso fue una gracia inmerecida. Fue un regalo. Por gracia son salvos, como dice la palabra del Señor en los Efesios. Por gracia son salvos. O sea, no es que nosotros vamos a pagar nada, es que ya Dios lo hizo por nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podíamos hacer nada para merecer esto. Así que consumado es, amados hermanos, es una palabra que a nosotros debe traernos tranquilidad y paz. Ahora, el trabajo de nosotros no es pagar por lo que ya Cristo pagó. No podemos aceptar aberración, ni estar en una esclavitud donde el enemigo quiera quizá ministrar tu mente. Bendito sea el nombre del Señor, que tú tienes que pagar para ser salvo. No, cuando Él te traiga esos pensamientos, ya Cristo pagó en la cruz del Calvario y fue una cancelación total. Consumada fue ese día. El Señor concluyó la obra y no dejó nada imperfecto. Él lo hizo totalmente, llenó todo espacio en los lugares celestiales. Así que yo te invito que después de haber escuchado esta palabra, reflexiones cómo tú estabas llevando tu vida. Si te apartas para ayunar y orar, no lo haces para salvarte, lo haces para buscar la presencia de Dios en gratitud, para poder ser instrumento en sus manos, pero no para pagar lo que ya fue pago. No dejes que el enemigo te remuerda pensando que ahora tú eres un pecador, porque ya tú eres un redimido. Ahora tú eres vaso, ahora tú eres instrumento. Y debes de utilizar todo eso que ya Dios depositó en tu vida con gloria y con poder. Nada puede restar, aleluya, a lo que ya tú tienes a tu cuenta. Eso está ahí depositado. Así que usa lo que ya Cristo depositó en tu vida, pero úsalo con gloria y úsalo con poder. Cuando te apartes a ayunar, no lo haces para perdonar tus pecados, lo haces porque tú vas a buscar presencia de Dios para ser un buen instrumento en sus manos. Ningún sacrificio. Cada vez que haces un sacrificio, buscando un perdón, no porque yo tengo que restaurarme, no, ya tú fuiste restaurado el día que Cristo murió en la cruz del Calvario. Tú lo que necesitas es entender la magnitud de lo que significó ese sacrificio el día que recibiste a Cristo en tu corazón. Quiero que medite en esa palabra y entienda que Cristo pagó por ti totalmente todas las ofensas que me ha hecho delante de la presencia del Señor. Y si estás escuchando esta palabra y aún todavía no has recibido ese regalo de salvación y vida eterna, yo te invito en este día a que puedas recibir a Jesús como Señor de tu vida, que tú puedas recibirle como el dueño de tu vida, porque con la boca se confiesa para salvación, con el corazón tú crees para justicia, pero con la boca confiesa para salvación. Así que yo te invito ahí donde tú estás, a que en ese día tú entiendes que ese sacrificio en la cruz del Calvario
fue hecho para perdonar tus pecados. Y si tú entiendes que el Señor te puede dar salvación y vida eterna en este día, puedes repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día vengo delante de su presencia y reconozco que soy pecador. Recibo el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, Señor, para perdón de mis pecados. En este día, Señor, le recibo como el dueño de mi vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Si hiciste tu oración, acércate a un pastor, alguien que te ayude para poder continuar en el camino.